Tomás tenía 25 años, vivía con su madre en una casita pequeña frente al puerto y trabajaba en la panadería de su tío Andrés desde los 17. Cada mañana, antes de que saliera el sol, encendía los hornos. Cada mediodía vendía el pan a los mismos vecinos de siempre. Cada tarde barría las migas del suelo. Y cada noche, antes de dormir, sacaba un cuaderno viejo de debajo de su cama. En ese cuaderno no había recetas de pan, había platos hermosos, complicados, atrevidos. Salsas que él mismo había inventado mezclando lo que sobraba en la cocina de su madre. Postres que dibujaba con tinta azul, anotando los sabores al lado de cada ingrediente. Tomás no quería ser panadero. Tomás soñaba, desde los 12 años, con ser chef. Tenía las manos, tenía el paladar, tenía el talento. Lo que no tenía era el valor de empezar. En el cajón de su mesilla de noche guardaba un folleto, el folleto de la escuela de cocina de la capital. Lo había recogido un día que fue de visita a la ciudad, hacía 6 años. Cada vez que lo abría, su corazón se aceleraba. Y cada vez que iba a llenar el formulario de inscripción, una voz dentro de él le decía: «El año que viene, cuando ahorres más, cuando sea el momento adecuado». El folleto se puso amarillo. La tinta se desvaneció en algunos sitios. La fecha de inscripción cambió 7 veces sin que él la tocara. Y Tomás se decía a sí mismo todas las noches lo mismo: «Tengo tiempo». ¿Cuál es tu folleto amarillo? Esa cosa que llevas posponiendo. No días, no meses, años. Escríbelo en los comentarios si quieres, porque lo que pasa después en esta historia te va a doler. En el buen sentido. Era un domingo por la tarde de finales de septiembre. La panadería estaba a punto de cerrar. Tomás estaba limpiando el mostrador con un trapo húmedo cuando entró un hombre que no había visto nunca antes. Era anciano, muy anciano. Caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera oscura, casi negra. Llevaba un abrigo demasiado grueso para el calor que aún quedaba en el aire. Y tenía las manos temblorosas, llenas de manchas marrones, pero con dedos largos, finos, elegantes. Como si esas manos hubieran sido importantes alguna vez. «Un trozo de pan», dijo el anciano con voz suave. «El más sencillo que tenga». Tomás le sirvió. El anciano pagó con monedas que sacó lentamente, una por una, de un pequeño monedero de cuero gastado. Y antes de irse, hizo algo extraño. Se quedó mirando a Tomás unos segundos, demasiados segundos. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, señalando con la punta del bastón. Tomás bajó la mirada. Sin darse cuenta, había estado garabateando una receta en una servilleta mientras esperaba clientes. Era un postre nuevo, algo que se le había ocurrido esa misma mañana mientras horneaba el pan dulce. «Nada, solo un dibujo», murmuró, escondiendo la servilleta debajo del mostrador. El anciano sonrió. Una sonrisa pequeña, rara, que Tomás no supo descifrar. «Dibujas como soñaba mi padre», dijo despacio. «Y mi padre nunca tocó». Y se fue, sin más explicación, sin despedirse. Solo arrastró los pies hasta la puerta y desapareció en la luz dorada de la tarde. «Mi padre nunca tocó». Esas 4 palabras se quedaron clavadas en la cabeza de Tomás durante toda la noche. ¿Por qué un anciano desconocido entraría en una panadería para decirle algo así? ¿Y qué demonios significaba? Al día siguiente el anciano volvió, a la misma hora exacta. Pidió lo mismo, el trozo de pan más sencillo. Y antes de irse, miró a Tomás otra vez con esa mirada que parecía atravesarlo. «¿Vas a preguntarme?», dijo. «¿Qué cosa, señor?» «Lo que llevas pensando desde ayer». Tomás tragó saliva. Se secó las manos en el delantal. Su padre, ayer dijo que su padre nunca tocó. ¿A qué se refería? El anciano se sentó en una de las 2 sillas pequeñas de la esquina de la panadería. Apoyó el bastón contra la pared con cuidado, como si fuera frágil. Y por primera vez lo miró a los ojos de verdad. «Mi padre era violinista. El mejor violinista que estas costas vieron nunca. ¿Sabes lo que es tocar tan bien que los pájaros se callan para escucharte? Así tocaba mi padre». Tomás se sentó frente a él, casi sin darse cuenta.
La panadería entera se quedó en silencio. Cuando tenía 23 años le llegó una carta lacrada con sello rojo. Lo invitaban a una audición para entrar en la Orquesta Nacional. Era el sueño de cualquier músico de su tiempo. La carta llegó un martes por la mañana. La audición era 6 meses después. El anciano hizo una pausa larga. Sus ojos se humedecieron, pero no lloraba. Mi padre dijo: «Tengo tiempo. Voy a prepararme cuando termine la temporada de bodas, que necesito el dinero». Y siguió tocando en bodas, en bautizos, en fiestas de pueblo, cosas pequeñas. Pagaban poco, pero pagaban seguro. ¿Y la audición?, preguntó Tomás casi en un susurro. La audición fue un domingo de octubre. Mi padre se levantó esa mañana, miró por la ventana y dijo: «Hoy es. Hoy voy». Tomó el primer tren a la capital con su violín en la espalda, pero algo pasó en el camino. El tren se averió. Llegó solo 20 minutos tarde. Cuando entró corriendo en el conservatorio, la lista ya estaba cerrada. ¿Y no le dejaron tocar? Las reglas eran claras. Si no estabas a las 9 en punto, no entrabas. No había excepciones. Mi padre suplicó, lloró, habló con 3 personas distintas, pidió tocar aunque fuera 2 minutos. Nadie cedió. El anciano agachó la cabeza. Volvió a casa esa noche con su violín en la espalda y los ojos secos. No lloraba ya, porque cuando algo te duele de verdad, las lágrimas no salen. Mi padre siguió tocando, dijo el anciano, en bodas, en bautizos, en cumpleaños, toda su vida. Murió a los 71 años con el violín apoyado al lado de la cama. ¿Sabe qué me dijo la noche antes de morir? Tomás negó con la cabeza sin atreverse a hablar. Me dijo: «Hijo, no fue el tren. No fue el tren lo que me hizo perder esa audición. Fue el martes». ¿El martes? El martes en que llegó la carta. Si yo hubiera empezado a prepararme ese mismo martes y no 6 meses después, hubiera llegado 2 horas antes a esa audición. Hubiera llegado descansado, hubiera llegado entero. No me hubieran parado 20 minutos. Pero esperé hasta que el tiempo decidió por mí. El anciano levantó la mirada y por primera vez, Tomás vio cuántos años pesaban en esos ojos. Mi padre no perdió la audición por 20 minutos. La perdió por 6 meses. Por los 6 meses que dijo después. Y eso lo persiguió hasta el último día de su vida. ¿Por qué me cuenta todo esto a mí?, preguntó Tomás. El anciano alargó la mano y apretó el brazo de Tomás. Tenía los dedos fríos, pero la fuerza era firme. Porque ayer te vi escribiendo en esa servilleta y reconocí la misma mirada que mi padre tuvo todos los días desde aquel domingo de octubre, y no quiero que tú la tengas también. Esa noche Tomás no durmió. A las 3 de la madrugada encendió la lámpara de su mesilla y sacó el folleto amarillo. Lo abrió con cuidado como si fuera a romperse. Buscó la fecha límite de inscripción para el siguiente curso. Era el viernes, 4 días. Llenó el formulario con manos temblorosas. Adjuntó 3 de sus mejores recetas. Pidió a su madre que le ayudara a escanear el documento de identidad en el ordenador del vecino. A las 6 de la mañana lo envió. A las 7 encendió los hornos como siempre. Pero algo era distinto. Por primera vez en 6 años, no estaba esperando el momento. El momento era ahora. 3 semanas después, recibió la respuesta. Aceptado. Con beca completa. El día que se iba a la capital, pasó por la panadería para despedirse de su tío. Y allí estaba el anciano esperándolo en la silla de la esquina con su pan de siempre. «Le quería dar las gracias», dijo Tomás con la voz entrecortada. «Si no fuera por usted». El anciano sonrió, y por primera vez, Tomás vio que sus ojos brillaban con algo que no era tristeza. «No me des las gracias a mí, hijo. Dáselas a mi padre. Él pagó el precio, para que tú no tuvieras que pagarlo». Tomás se subió al tren con el corazón apretado, pero esta vez llegó a tiempo. Pasaron 10 años. Tomás se convirtió en chef. Trabajó duro, cometió errores, aprendió. Y un día abrió su propio restaurante. Pequeño, sencillo, con vistas al puerto del mismo pueblo donde había crecido. Un domingo por la tarde, mientras cerraba la cocina, entró un chico joven. No pasaba de los 20 años. Tenía las manos manchadas de aceite. Llevaba un cuaderno gastado bajo el brazo. Tomás lo miró desde detrás de la barra. Reconoció la mirada. La misma mirada que él había tenido 6 años seguidos, cada noche, antes de dormir.
Se acordó del anciano, se acordó del violinista, se acordó de un martes de octubre que nunca volvió. Se quitó el delantal despacio, salió de la barra y se sentó frente al chico. «Pasa, siéntate», le dijo. «Tengo una historia que contarte». Todos tenemos un martes en que llegó la carta, un martes en que apareció la oportunidad, un martes en que algo nos dijo, empieza ahora, y nosotros respondimos, en 6 meses. La verdad más difícil sobre el tiempo es esta. No es el tren el que nos hace llegar tarde. Son los 6 meses que perdimos antes de subir al tren. No te pido que cambies tu vida hoy, solo una cosa. Pregúntate, ahora mismo, antes de cerrar este vídeo. ¿Qué carta me ha llegado y todavía no he abierto? Déjame en los comentarios cuál es tu martes. Esa cosa que sabes que tienes que hacer y que llevas posponiendo. Yo leo cada uno, y a veces, leerlo escrito por uno mismo es el primer empujón. Comparte este vídeo con alguien que sepa que lo necesita escuchar. A lo mejor tú eres el anciano de la panadería de alguien y no lo sabes todavía. Y suscríbete al canal. Aquí en Cuentos que Mueven, cada semana traigo una historia que te recuerda quién eres de verdad. Nos vemos en la siguiente historia.